Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en convocatoria extraordinaria en julio del 2021 en La Rioja para el acceso a la universidad. Primer ejercicio. Dice así: en el último sorteo de la lotería primitiva, Juan acertó 4 números. Su padre le preguntó qué números había acertado. Juan le planteó el siguiente acertijo para que adivinase 3 de ellos. La suma de los 3 números es 73. Si al mayor de los 3 números le quitas 3 unidades, obtienes la suma de los otros 2. El doble del menor de los 3 números más el mayor de ellos es el triple del otro número más 8 unidades. ¿Cuáles eran esos 3 números? Bueno, pues vamos a llamarle X y Z a los números en ese orden: X el mayor y el del medio y Z el menor de los 3 números. Y vamos allá. Me dice que la suma de los 3 números es 73. Entonces la primera ecuación es obvia: X más Y más Z igual a 73. Siguiente ecuación: si al mayor de los 3 números, es decir, a X, le quitas 3 unidades, es decir, haces X menos 3, obtienes, es decir, X menos 3 es igual a la suma de los otros dos, a Y más Z, es decir, X menos 3 igual a Y más Z. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera me dice que el doble del menor, es decir, el doble de Z, 2Z, el doble del menor de los 3 números, más el mayor de ellos, más X, 2Z más X, es igual al triple del otro número más 8 unidades, 3y más 8. 2z más x igual a 3y más 8. Vale, son unas ecuaciones muy sencillas de escribir en función de las incógnitas x y z. ¿Cuáles son estos 3 números? Bueno, pues ya tengo las 3 ecuaciones lineales, las voy a ordenar y a simplificar, si son simplificables. La primera ya la tengo ordenada y simplificada, la segunda paso la y la z para el primer miembro y el menos 3 para la derecha, obteniendo la ecuación x menos y menos z igual a 3, y la tercera ecuación pues queda la x en el primer miembro, el 3y que está en el segundo miembro lo paso al primer miembro con menos 3y, el más 2z igual a 8. Ya están ordenadas y simplificadas. Y para resolverlo voy a utilizar el método de Gauss. El método de Gauss, como bien sabéis, es utilizar la matriz ampliada del sistema con los coeficientes de las incógnitas más la columna de los términos independientes y escalonar la matriz haciendo ceros por debajo de la matriz principal, de la diagonal principal, de 1 menos 1, 2. Es decir, voy a hacer ceros donde está el 1, donde está en la posición donde está este otro 1 y en la posición donde está el menos 3. Para hacer ceros en la posición donde está el 1 de la fila 2, a la fila 2 le resto directamente la fila 1. Y para hacer un 0 donde está la fila 3, a la fila 3 le resto también la fila 1. Con lo cual, haciendo esas dos operaciones elementales, obtengo 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1 menos 2, menos 1 menos 1 menos 2, 3 menos 73, menos 70. Aquí tengo la segunda fila y la tercera fila se transforma en 1 menos 1, 0, menos 3 menos 1, menos 4, 2 menos 1, 1 y 8 menos 73, menos 65. Bien, ahora me voy a hacer un 0 donde está el menos 4, porque les repito que tengo que escalonar la matriz. Para hacer un 0 donde está el menos 4, lo que hago es a la tercera fila, como tengo menos 4, a la tercera fila le resto el doble de la segunda, porque de esta manera el doble de la segunda es menos 4, al restarla se transforma en más 4 y menos 4 más 4 es 0, entonces fila 3 menos el doble de la fila 2. Esta sería la operación que voy a hacer, obteniendo que la fila 3 ahora se transforma en esta nueva fila, 0, 0, 5 y 75. ¿De dónde sale esta fila? Pues fila 3, 0 menos 2 por 0, 0, 0 menos 0, 0. Menos 4, menos 2 por menos 2, más 4, menos 4 más 4, 0. 1, menos 2 por menos 2, menos 4, 1, menos 4 es 1 más 4, es 5. Y menos 65 más menos 2 por menos 70 es menos 65 más 140. Menos 65 más 140 es 75. Entonces ya he llegado a la matriz escalonada, y esta matriz escalonada me genera el siguiente sistema. El sistema que generaría esta matriz es x más y más z igual a 73, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación ahora sería menos 2y menos 2z igual a menos 70, que la podría simplificar haciéndola como y más z igual a 35, dividiendo todo entre 2, pero bueno, lo dejo así. Y la tercera ecuación, que también podría dividirla por 5 la fila, es 5z igual a 75. Y de aquí ya la resuelvo. Si 5z es igual a 75, aquí tengo una simple ecuación de primer grado, despejo la z es 75 entre 5, que es igual a 15, y ahora voy subiendo, voy sustituyendo ahora z en la siguiente ecuación, que es la del medio. Menos 2y menos 2 por 15 igual a menos 70.
Menos 2 igual a menos 2 por 15. Menos 2 por 15 es menos 30. Menos 70 más 30 menos 40. Menos 2i igual a menos 40. Y igual a 20. Y una vez que tengo z y que tengo i, voy y despejo la x de la primera. X es igual a 73 menos i menos z. 73 menos 15 menos 20. Y 73 menos 15 menos 20 es 73 menos 35, y 73 menos 35 es 38. Con lo cual, ¿cuáles son los números? Pues los números son el 38, el 20 y el 15. Y ahora me falta el cuarto número, que es lo que me dice el apartado B. El apartado B me dice, ¿cuál es el cuarto número? Sabiendo que es la mitad de la suma de los dos mayores de los tres anteriores. Bueno, pues es una tontería, porque los dos mayores de los tres anteriores son el 38 y el 20. Y dice que es la suma, es la mitad de la suma. La mitad de la suma es 38 más 20, que es 58, partido por 2. 38 más 20 partido por 2 son 29. Entonces el cuarto número es el 29. Bien, este es un ejercicio muy sencillo. Pasamos al siguiente. Esto es un sistema de ecuaciones matriciales, sea una matriz inversible de orden 2 y haya las matrices x y que cumplan bien estas dos igualdades, este sistema de matricial. Para ello vamos a partir del sistema y lo que voy a hacer es sumarlos. Yo, pues, si tengo dos matrices igualadas, aquí esto es una matriz y esto es otra matriz, yo puedo sumarlas. Si yo sumo a x con ax es 2 veces ax. La y y la y menos y, evidentemente me da la matriz 0, sería 2x más la matriz nula más 2x es 2x, e y más la matriz nula, porque este 0 es la matriz nula, evidentemente, y más la matriz nula es y. Entonces tengo que despejar x. Bien, el 2, que es un escalar, multiplicando, pasa dividiendo aquí, es decir, pasa multiplicando por un medio a la y, así que a por x es igual a un medio por y. Este 2 multiplico por un medio por el 2 se va y aquí un medio por y, queda un medio y. Y la a, ahora, para sacar esta a de aquí, porque yo lo que me interesa es despejar la x, voy a multiplicar por la inversa de a la izquierda. ¿Y existe la inversa de a? Sí, porque me dice el enunciado que a es una matriz inversible de orden 2, es decir, tiene inversa. Por lo tanto, al multiplicar por la inversa a la izquierda, a menos 1 por a es la identidad y la identidad por x es x. Y aquí quedaría un medio por la inversa de a la izquierda por y, un medio por a menos 1 y. Y un medio por a menos 1i, como la identidad actúa como elemento neutro del producto de matrices, a menos 1 por i es a menos 1. Así que x es igual a un medio de a menos 1. Pues se trataría entonces ahora de calcular la inversa de a para esta matriz. Me dice que calcule las soluciones de x e y para a igual a, ahora cuando a es la matriz 0, 1, 1, 0. Pues lo primero que tenemos que hacer para hallar la inversa de a es el determinante, y el determinante de a es menos 1. Bueno, perdón, aquí todavía no he despejado, me falta por despejar y, perdón. Para despejar y, pues voy a la segunda ecuación, puedo hacerlo en la primera, pero la segunda es más fácil porque tiene un 0, y la y pasa para el otro miembro y quedaría que y es igual a por x. Y es igual a por x. Como x es un medio de a menos 1, sustituyo x por un medio de a menos 1, entonces queda que y es a por un medio de a menos 1. El escalar, la constante, en este caso un medio, puedo pasarlo para adelante y queda un medio por a menos 1. Y un medio por a menos 1 es a por a menos 1 es la identidad. Entonces queda que la matriz y es un medio por la identidad. Bien, entonces ya tengo despejado la x y la y, ya tengo las dos. Vamos ahora a calcular x e y para el caso en que a sea igual a 0, 1, 1, 0. Entonces, como os decía, el determinante de a es menos 1. Determinante menos 1. El siguiente paso es la matriz adjunta. La matriz adjunta de a, para el elemento 0, el adjunto es el 0. Para el elemento 1, el adjunto es el menos 1. Ya sabéis por qué cambia de signo. Por la posición que ocupa el elemento, fila, columna, suman impar, cambia de signo. Fila y columna suman par, el signo se mantiene. El adjunto de este 1 es este 1, que es el menos 1, cambio de signo, y aquí sería el 0. Esto es la matriz adjunta. El siguiente paso es hacer la traspuesta de la matriz adjunta. La traspuesta de la adjunta es lo que son filas en la matriz adjunta pasan a ser columnas, y lo que son
columnas pasan a ser filas, pero fijaros que esta matriz adjunta es simétrica. Si es una matriz simétrica coincide con su traspuesta. Y el último paso es la matriz inversa. La matriz inversa es la adjunta de la traspuesta, o la traspuesta de la adjunta, que es esta matriz, que coincide con la propia adjunta, dividido por el determinante. Como el determinante es menos 1, al dividir por menos 1 me queda 0, 1, 1, 0. Eso sería la matriz inversa. Aquí ya nos saltamos el paso de la traspuesta, repito, porque la traspuesta coincide con la adjunta, por ser una matriz esta simétrica, ¿no? Bien, ya tengo la matriz inversa, pues lo único que tengo que hacer es sustituir en la expresión de x por la menos 1 por su valor correspondiente. Entonces, ¿quién es x? X es un medio por la inversa. Un medio por la inversa es un medio por 0, 0, un medio por 1, un medio, un medio por 1, un medio, un medio por 0, 0. Entonces x sería esta. Y es un medio por la identidad. Un medio por la identidad es la matriz 1 medio 0, 0, 1 medio, puesto que la identidad es la matriz 1, 0, 0, 1. Al multiplicar por el escalar 1 medio, pues me queda, al multiplico 1 medio por todos los integrantes o todos los elementos de la matriz, y me queda esta matriz. Bueno, este también es un ejercicio bastante sencillo, porque son matrices 2×2 y son matrices muy sencillas de calcular. Pasamos al tercer ejercicio. Dibuja la región del plano formada por los puntos X, Y que cumplen, y me dicen estas restricciones que aparecen aquí. Y luego averiguar el valor máximo que alcanzan en dicha región las siguientes funciones y en qué puntos se lo alcanza cada uno. Bueno, pues vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a hacer el dibujo de las restricciones. La primera restricción, x menor o igual que 2. La restricción x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0 me van a determinar que la región factible va a encontrarse en el primer cuadrante. Así que todas las demás restricciones las limito al primer cuadrante, con lo cual x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0 ya queda determinado. Entonces, estas quedan determinadas, ¿no?, en el primer cuadrante. Entonces hago el primer dibujo, que es x igual a 2, la recta x igual a 2. ¿Y para qué valores se verifica la desigualdad menor que 2? Pues para los que están, evidentemente, a la izquierda del 2. Los que están a la izquierda, al lado de la izquierda de la recta x igual a 2. Entonces tenemos todos los puntos que están dentro de esta especie de rectángulo abierto hacia el infinito, y limitado por el eje de las x y el eje de las y, ¿no?, y la recta x igual a 2. Vamos a solapar estos puntos con los que me determina la desigualdad x más y menor o igual que 3. La desigualdad x más y menor o igual que 3, voy a dibujar la recta x más y igual a 3, los puntos donde es igual. Y ahora, para ver dónde los puntos son menores que 3, pues voy a ver si es la zona de abajo de la recta azul o la zona de arriba. Para ello tomo el punto 0, 0, que está en la zona de abajo, y compruebo si verifica la desigualdad. 0 más 0 es menor que 3, sí. Entonces es la zona de abajo. La zona de abajo, que es, entonces ya tenemos este cuadrilátero, sería la zona en la que me estoy moviendo ahora dentro de este cuadrilátero. ¿Hay más restricciones? Sí, hay una restricción más, que es x más 3y menor o igual que 6. Así que la restricción x más 3y menor o igual que 6, represento la recta x más 3y igual a 6. Y veo cuál es, si la zona de abajo o la zona de arriba de la recta roja. Pues también cojo el 0, 0, que está en la zona de abajo, y 0 es menor o igual que 6. Sí, por lo tanto es la zona de abajo, que solapado con todas las anteriores me determinan esta especie de pentágono irregular que aparece aquí, limitado por este segmento rojo, el segmento azul y este segmento verde, y los dos ejes del sistema de coordenadas. Así que la región factible que me están pidiendo es la sombreada, que aparece aquí, y cuyos vértices son los puntos A, B, C, D y E. Pues entonces ya tengo el primer apartado, que es dibujar la región del plano formada por dichos puntos. Aquí lo tengo, esta es la región del plano. Averigua el valor máximo que alcanzan en dicha región las siguientes funciones. ¿Y en qué punto los alcanza cada uno? Bueno, los máximos van a ser alcanzados por las funciones, estas dos funciones diferentes, van a ser alcanzados en los vértices, o a lo sumo 2 vértices, o como mínimo en uno. Entonces, para ello hay que averiguar primero los vértices, siempre, y sustituir los valores que me dan los vértices en las funciones para ver cuál es el que me da el valor máximo. Así que lo primero que calculo es el vértice A. El vértice A es la intersección de la recta roja, que es x más 3y igual a 6, con el eje de las y, que es la recta x igual a 0. Si x es igual a 0, 3y es 6, por tanto y es igual a 2, así que el punto es el 0, 2. El punto A es el 0, 2. Vamos con el punto B. El punto B es la intersección de la recta azul y la recta roja.
recta x más igual a 3 con x más 3 igual a 6. Las resto esta es la segunda de la primera y queda, las x se anulan, 3y menos y 2y, 6 menos 3, 3. 2 igual a 3 igual a 3 medios. Y es igual a 3 medios, despejo la x de una de ellas y x es 3 medios también. Entonces, tenemos que el punto B es el 3 medios, 3 medios. Vamos con el punto C. El punto C es la intersección de la recta verde, de la recta x igual a 2 con la recta azul, con x más igual a 3. Y si x vale 2, y vale 1. Así que es el punto 2, 1. Ese es el punto C. El punto D es la recta x igual a 2 con el eje de las x, con igual a 0. Aquí ya está despejada la x ya, que es el punto 2, 0. Y el punto E es el origen de coordenadas, es el 0, 0. Vale, entonces que ya lo puedo escribir, pero es obvio que es el 0, 0 y que las imágenes de ese punto me van a dar 0. En cualquier caso me va a dar 0, que no creo que sea el máximo, ¿no? Entonces vamos con la función 7x más 5y. Y vamos a sustituir las x y las y en esa función por los puntos A, B, C y D. Si lo sustituyo por A, f de A me queda 7 por 0 más 5 por 2. Eso se da 10. Entonces, el punto A en la función f me da 10. La solución ahora para B en la función f de B sería 7 por 3 medios más 5 por 3 medios. Son 21 medios más 15 medios. 21 medios más 15 medios son 36 medios y 36 medios son 18. Entonces eso es lo que me da B. Vamos a ver lo que me da C. C me va a dar, C era el punto 2, 1. Pues al sustituir me queda 7 por 2, 14, más 5 por 1, 5. 14 más 5, 19. Y el punto D, sustituir x por 2 y por 0, 7 por 2, 14, me queda 14. El punto E, evidentemente, que no lo he escrito, que era el 0, 0, me va a dar 0, 7 por 0 más 5 por 0, me va a dar 0. Entonces, como me piden el máximo, si me pidieran el mínimo, sería el D, el E, porque me daría 0, pero me están pidiendo dónde alcanza el máximo. Bueno, pues el máximo lo alcanza en el punto B. Averiguar el valor máximo que alcanza en dicha región la siguiente función sin que en qué punto, en el punto B y el valor es 18, perdón, en el punto C y el valor es 19. El máximo se alcanza ahí, aquí lo tengo remarcado. El punto, repito, es el 2, 1 y el valor máximo es 19. Ahora lo mismo con G. Para la función G hago lo mismo, lo que pasa es que la función G es x más 5y y para A sería 10 también, porque queda 0 más 5 por 2. Para B sería 3 medios más 15 medios, serían 18 medios. 18 medios, que es 9. Para C, C era el punto 2, 1, pues sería 2 más 5, 7. Para D sería el punto 2, 0, sería 2. Y para el E, que era el 0, 0, me daría 0 también. Como también me pide el máximo ahora se alcanza en el punto A y el valor es 10. Esas serían las soluciones del ejercicio de programación lineal. Bueno, también es bastante fácil. Pasamos al siguiente ejercicio que me dice que represente gráficamente la función. Me dan una fracción algebraica, un cociente de polinomios y de forma que se aprecien claramente su dominio, sus asíntotas verticales y horizontales, sus cortes con los ejes, sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus máximos y mínimos relativos. Bueno, prácticamente todo. Entonces vamos con el dominio. Al tratarse de un cociente hay que extraer de R, de los números reales, todos aquellos que hagan que el numerador se anula, porque dividir por 0 es una operación prohibida dentro de los números reales y por lo tanto si x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 0, hay que ver dónde esto tiene solución. Esta ecuación tiene solución para x igual a menos 1 y por lo tanto el dominio es todo R menos 1. ¿De dónde obtengo este menos 1? Bueno, pues esto es x más 1 al cuadrado y por tanto se anula en menos 1 y si no lo veis así lo resolvéis por la ecuación de segundo, por la fórmula de las soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces, todo R le extraemos el menos 1. Bien. Esto en cuanto al dominio. Vamos entonces ahora con las asíntotas. Las asíntotas verticales y horizontales me dice. No tiene oblicuas. No tiene oblicuas porque un cociente de polinomios
para que tenga oblicuas, el grado del numerador tiene que ser mayor en una unidad al grado del denominador, y aquí no ocurre eso, aquí son iguales, el grado son iguales, los grados son iguales. Bueno, ¿cuáles son candidatos a asíntota vertical? Candidatos a asíntotas verticales son siempre aquellos puntos que no están en el dominio, en este caso el -1, por ejemplo. ¿Es candidato a asíntota vertical? Sí. ¿Y cómo confirmo que lo es? Pues calculando el límite cuando x tiende a -1. Si el límite cuando x tiende a -1 es infinito, estamos ante una asíntota vertical, si no, no. Pero antes vamos a estudiar los cortes con los ejes de la función, que aunque aquí no me lo pide, sí que me lo piden, sus cortes con los ejes, sí. Bueno, los cortes con los ejes, es igual el orden, ¿no? Los cortes con los ejes con el eje de las x es cuando y es 0, es decir, cuando esto vale 0, cuando el f de x vale 0, entonces tengo que igualar a 0 la función. Si igualo a 0 la función, como es un cociente, el denominador pasa multiplicando al 0 y me queda que el numerador tiene que ser 0. X al cuadrado menos 2x igual a 0. Saco factor común x que multiplica x menos 2 y es obvio que las soluciones de esta ecuación son x igual a 0 y x igual a 2, así que los puntos de corte con los ejes son el 0, 0 y el 2, 0. Y con el eje de las y, si hay un punto de corte con el eje de las y, es único. Fijaros que el 0, 0 es un punto del eje de las y. Como el punto de corte con el eje de las y tiene que ser único, pues ya es este, ya es el 0, 0, con lo cual ya no tengo nada más que hacer. Tengo dos puntos de corte con el eje de las x y un punto de corte con el eje de las y que se da la circunstancia de que coinciden en los dos ejes, el 0, 0. Bien, entonces ahora vamos a ver las asíntotas. Para ver las asíntotas, las verticales, como os decía, voy a comprobar que el x igual a -1 es asíntota. Sustituyo, calculo el límite cuando x tiende a -1 de la función, sustituyo en el numerador el -1 y me queda 1 más 2, me queda 3, el numerador queda 3, el denominador queda 0, el resultado es 3 entre 0, que en el contexto de límites es un infinito. Aquí me da igual que sea más infinito que sea menos infinito. Yo sé que ahí va a haber una asíntota vertical. Si fuera más infinito, la función se dirige hacia arriba, hacia el más infinito. Si fuera menos infinito, la función se dirigiría hacia abajo, hacia menos infinito. En este caso me da igual que sea infinito, el signo no me importa demostrar que x menos 1 es una asíntota vertical y de hecho lo es. ¿Cuándo no sería asíntota vertical? Si este límite me diera 0 partido por 0, por ejemplo, si este límite me diera 0 partido por 0, como 0 partido por 0 es una indeterminación, tendría que resolverla y posiblemente me diese otra cosa que no fuera infinito y por tanto x no sería una asíntota vertical, habría ahí una discontinuidad de tipo evitable en todo caso. Bien, asíntotas horizontales. La asíntota horizontal es el límite cuando x tiende a infinito de la función y el límite de cuando x tiende a infinito de un cociente de polinomios viene dado por, si los grados son iguales, viene dado por el cociente entre los coeficientes de mayor grado, en este caso 1 entre 1, que sería 1. El límite es 1, por lo tanto la recta horizontal y igual a 1 es una asíntota horizontal. Y como os decía antes, no hay oblicuas, por lo que os comentaba, que el grado del numerador tiene que ser mayor en una unidad al grado del denominador. Bueno, entonces tengo dos asíntotas. Y ahora vamos a estudiar el crecimiento de crecimiento y aprovechando vamos a estudiar también los máximos y los mínimos relativos. Para el crecimiento de crecimiento necesito averiguar la derivada. Bueno, pues la derivada es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador, que es 2x menos 2, por el denominador sin derivar, que lo indico, el denominador lo voy a factorizar de esta manera, esto es x más 1 al cuadrado, menos la derivada de x más 1 al cuadrado, que es 2 por x más 1 por el numerador sin derivar, ¿no? Partido por el denominador al cuadrado. Y como esto era de por sí es x más 1 al cuadrado, a su vez elevado al cuadrado es a la cuarta. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque esto así lo puedo simplificar. De la otra manera la simplificación sería mucho más engorrosa, tendría que hacer más operaciones. Entonces un x más 1 de aquí, con un x más 1 de aquí y un x más 1 del denominador se pueden ir. Y por eso me queda aquí un x más 1 al cubo. Y al quitar aquí un x más 1 y haciendo las operaciones, y aquí ya me hago todo el salto de las operaciones, me omito todo ese trabajo, porque es un trabajo tedioso y repetitivo, me va a quedar 4. Obteniendo, después de ser simplificado, la expresión 4x menos 2 partido por x más 1 al cubo. Bien, entonces vamos a ver dónde se anula la derivada. La derivada se anula cuando 4x menos 2 es igual a 0, es decir, cuando x es igual a 2 cuartos, que es simplificado un medio, x un medio. Este punto crítico, un medio, me divide el dominio,
en los siguientes intervalos de monotonía. Desde menos infinito hasta menos 1, ese sería el primero, a continuación de menos 1 a un medio y de un medio a más infinito. Estudio el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Para ello tomo un punto en el intervalo menos infinito o menos 1, el menos 2, por ejemplo, y calculo la derivada en menos 2. La derivada en menos 2 sustituyo aquí por menos 2 y me queda negativo. Entre negativo queda positiva, es decir, la derivada es positiva. Eso quiere decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito menos 1. Entre menos 1 y un medio, pues puedo tomar, por ejemplo, el menos un medio o el 0. Por ejemplo, si tomo el menos un medio, me queda negativo en el me queda negativo en el numerador y me queda positivo en el denominador. Queda la derivada negativa. Negativa, función decreciente en el intervalo menos 1 un medio. Y de un medio a más infinito tomo, por ejemplo, el 1 y tomo la derivada 4 menos 2 positivo, positivo en el denominador también, positivo entre positivo, positivo, derivada positiva, función creciente en ese intervalo. Entonces ya tengo los tres intervalos de monotonía, el crecimiento y el decrecimiento establecido. Ahora vamos a ver dónde cambia de creciente a decreciente o viceversa. Aquí cambia de creciente a decreciente, pero cambia en el menos 1. En el menos 1 no estaba en el dominio, por tanto aquí no hay un máximo. Aquí nos tiramos a que haya un máximo porque hay un cambio, pero el cambio se produce en un punto que no está en el dominio, por lo tanto ahí no hay un máximo. Esto es un punto, es decir, no hay nada, porque, repito, porque el menos 1 no está en el dominio. Sin embargo, aquí en un medio cambia de decreciente a creciente, de creciente hacia abajo, creciente hacia arriba, hay un mínimo relativo. Aquí sí hay un mínimo en un medio, en un x igual a un medio, y la ordenada sería esta, menos un tercio, un medio menos un tercio, la ordenada sustituyendo un medio en la función para obtener la imagen. Bueno, pues la gráfica de la función aquí la tengo. Aquí tengo la asíntota vertical, que era x igual a menos 1, la asíntota horizontal, que era igual a 1, función creciente desde menos infinito hasta menos 1, como indica la monotonía. Entre menos 1 y un medio, la función decrece, luego hace un mínimo aquí en un medio menos un tercio, por aquí un punto muy bajo, ahí está el mínimo, y luego se pierde con la asíntota hacia el 1, cortando al eje de las X en el punto de corte 2, 0. Vemos que los puntos de corte efectivamente son el 0, 0 y aquí hay otro punto de corte que es el 2, 0. Bueno, entonces este sería el ejercicio número 2.1. Pasamos al siguiente. Consideremos la función f dada por f de x igual a x al cubo menos 3x. Bueno, una función dada por un polinomio, entonces su dominio es todo R, es continua y derivable en todo R, en todo su dominio. Haya sus extremos relativos. Bueno, esto es muy fácil. Para hallar sus extremos relativos hay que ver la derivada donde se anula. Entonces lo primero que hacemos es la derivada. La derivada es 3x al cuadrado menos 3. La igualamos a 0 y despejamos x. Antes hacemos la segunda derivada, que ahora la vamos a necesitar para utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Bien, para hallar entonces sus extremos relativos, igualamos la derivada a 0. 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Despejamos x al cuadrado es igual a 1 y por lo tanto x es igual a más menos 1. Así que tenemos dos puntos críticos, el 1 y el menos 1. Aquí son donde se anula la derivada. Para ver dónde hay extremos, si son máximos o son mínimos, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, que es 6x. Calculo la segunda derivada en 1 y la segunda derivada en menos 1. Y veo a ver qué signo tienen. Si la segunda derivada en menos 1 da menos 6. Menos 6 es menor que 0. Si la segunda derivada en menos 1 es menor que 0, el criterio de la segunda derivada afirma que en x igual a menos 1 hay un máximo relativo. Y además la ordenada, el punto completo es el menos 1 para la x y la imagen mediante f de x es el 2, porque quedaría menos 1 al cubo es menos 1. Menos 3 por menos 1 es más 3. Menos 1 más 3, 2. La imagen es 2. Entonces hay un máximo relativo en menos 1, 2. Ahora calculo la segunda derivada en 1. Si la segunda derivada en 1 resulta que 6 es positiva, por el criterio de la segunda derivada en x igual a 1 hay un mínimo relativo. Hay un mínimo relativo y la imagen es 1 menos 3 menos 2. Bueno, pues entonces ya tengo los extremos relativos de la función, ya tengo el apartado A. Vamos con el apartado B. ¿Cuánto vale f' de 1? Bien, pues f' de 1 es sustituir la x por 1 en la derivada. En f' es 3 por 1, 3 menos 3, 0, 0. f' de 1 es 0.
y me dice que cuál es la recta tangente a la curva en el punto 1 f de 1. Bueno, la recta tangente a la curva 1 f de 1 es y menos f de 1 igual a la f' de 1 por x menos 1. F de 1 es menos 2, entonces 1 menos menos 2 me queda y más 2 aquí. Y f' de 1 acabo de decir que era 0, por lo tanto f' de 1 es 0, la pendiente de la recta tangente por x menos 1. Haciendo esto 0 por x menos 1 es 0 y queda que y es igual a menos 2. La recta y igual a menos 2 es la recta tangente. Vale, me dice ahora el apartado C que en qué otro punto t, f de t, corta dicha recta a la gráfica de f. ¿En qué otro punto corta dicha recta a la gráfica de f? Entonces, para ver dónde se corta la recta y igual a menos 2 con la gráfica de f, que es x al cubo menos 3x, tengo que igualar ambas ecuaciones. Es decir, tengo que resolver la ecuación x al cubo menos 3x, que es la expresión de f, tengo que igualarla a la expresión de la recta tangente, que es y igual a menos 2. Y resolver esta ecuación. Esta es una ecuación de grado 3, que la voy a hacer por Ruffini, y si lo hago por Ruffini me entra 1, porque fijaros que por Ruffini se los ponen los coeficientes del polinomio. El de grado 3, de grado 2, que no hay, 0, por tanto 0 lo completo con 0, menos 3 de grado 1 y 2, y me entra a 1. Baja el 1, 1 por 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 por 1 es 1, menos 3 más 1 menos 2, y menos 2 me hacen 0. El valor, por el teorema del resto, me dice que la imagen de 1 es 0, es decir, que el 1 es raíz de este polinomio. Así que este polinomio se puede factorizar como x menos 1 por x al cuadrado más x menos 2. Aquí lo tengo factorizado. Y al igualarlo a 0, una solución es x igual a 1, que ya lo sé. Y ahora tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, x al cuadrado más x menos 2. Esa ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, que son 1 y menos 2. Así que el 1 es una raíz doble, me aparece dos veces, por aquí, por el factor x menos 1, y por el factor x al cuadrado más x menos 2. Aparece dos veces. En cualquier caso, el 1 ya sabía que era uno de los puntos de corte, porque era como lo tuve. Y el otro es x igual a menos 2. Entonces, ¿cuál es el otro punto? ¿En qué otro punto? El otro punto va a ser el menos 2, f de menos 2. Y menos 2, f de menos 2. Y corta la gráfica de f en menos 2. Y f de menos 2 es sustituir menos 2 por x en la función. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 más 3 por menos 2 es más 6. Menos 8 más 6, menos 2. Así que corta en el 1 menos 2, que ya lo sabíamos. Y en el otro punto es el menos 2 menos 2. Esa sería la solución. Bueno, pasamos al ejercicio siguiente. Haz un dibujo de la gráfica de la función x menos 1 por x menos 4 señalando si existen sus máximos y sus mínimos. Y luego calcular el área de la región del plano limitada por la gráfica y la recta y igual a 10. Bueno, esta función es una parábola, es un polinomio. Si hacemos el producto es un polinomio de grado 2. Entonces, lo que podemos hacer es, para derivarla y todo, es mucho más fácil hacer primero este producto y expresar f de x como tal. Bueno, antes los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes, ¿dónde se anula esta expresión? En x igual a 1 y en x igual a 4. Entonces los puntos de corte con los ejes son el 1, 0 y el 4, 0. Aquí aparece 4, 9, esto es un error, es 1, 0, 4, 0. ¿Y dónde corta el eje de la x? Cuando x vale 0. En el 0, 4, porque si x vale 0, esto me queda menos 1 por menos 4, queda 4. El 0, 4 es el corte de eje con el eje de la x, el 0, 4. Aquí está 0, 4. Y ahora para hallar el vértice, pues es decir, el máximo o el mínimo, lo que hago es lo que os decía antes. Hago la operación, multiplico y me queda que la función es x por x, x al cuadrado, menos 4x menos x menos 5x y menos 1 por menos 4 más 4. La función en realidad es este polinomio que está aquí. Y para estudiar el vértice hago la derivada. La derivada es 2x menos 5, lo igualo a 0, 2x menos 5 igual a 0 y despejo x. X es igual a 5 medios y entonces el punto crítico es 5 medios. Para ver si es un máximo o un mínimo, criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es 2. Que no depende para nada de x, por lo tanto, en 5 medios, la segunda derivada en 5 medios sigue siendo 2. La segunda derivada en 5 medios es positivo, por tanto es positivo, esto quiere decir que en 5 medios hay un mínimo relativo. Es una parábola con un mínimo, con un vértice que es un mínimo relativo, es 5 medios, y sustituyo 5 medios en la expresión, en la función f de x, bien aquí en el polinomio completo o bien en el producto, y me da menos 9 cuartos. Vale.
pasamos entonces a... Ya tenemos la función, podemos dibujarla. Es una parábola, aquí ya sabemos los puntos de corte con los ejes y dónde está el vértice. Aquí tenemos la parábola dibujada. Y ahora me dice que calcule el área de la región limitada por esta gráfica y la recta y igual a 10. La recta igual a 10 es una recta horizontal que pasa por el 10 en el eje de las Y, es decir, sería esta recta que aparece aquí, y el área es esta zona sombreada que tengo aquí. Bueno, el área entonces, fijaros que queda limitada por 10, la función y igual a 10 por encima, y por la parábola, la función parabólica por debajo. Lo único que tengo que averiguar son los puntos extremos del área, las abscisas, los valores de x más extremos a la izquierda y el más extremo a la derecha. Para hallar esos puntos, para hallar los puntos donde se cortan, tengo que igualar las dos funciones, es decir, resolver este sistema, o igualar x al cuadrado menos 5x menos 4 a 10. Entonces hago esa igualación y me queda una ecuación de segundo grado que es x al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Las soluciones de esta ecuación de segundo grado son 6 y menos 1. Las hacéis por la ecuación de la fórmula de segundo grado, os va a dar 6 y menos 1. Entonces, este valor de aquí, que está a la izquierda, la x es menos 1, y el valor que está aquí a la derecha, el punto de corte de la derecha, la x es 6. Así que el área es la integral desde menos 1 hasta 6 de la función que está por encima, que es 10, que es la recta, 10 menos la función que está por debajo. Entonces el menos le afecta a toda la expresión de la parábola, y agrupando términos semejantes y haciendo esta operación, antes de hacer la integral, me queda la integral de menos x al cuadrado, 5x más 6, haciendo esta operación. Bien, esta integral tiene por primitiva esta integral vale menos x al cubo partido por 3, más 5x al cuadrado partido por 2, más 6x, evaluado entre 6 y menos 1. Entonces, por la regla de Barrow, ahora se evalúa esto en 6, obteniendo estas cantidades. Si yo sustituyo la x por 6, voy obteniendo estas cantidades en esta expresión, y si lo sustituyo por menos 1 voy a obtener estas otras. Bien, haciendo estas operaciones, aquí ya no me detengo, son sumas y restas, me va a dar finalmente 57,16 u cuadrado, unidades al cuadrado. Ese es el resultado del ejercicio. Bien, pasamos al siguiente. Hace un siglo, en cierto país, el porcentaje de hombres y mujeres entre la población adulta era en ambos casos del 50%. El porcentaje de fumadores entre los hombres era del 60%, mientras que únicamente fumaba la décima parte de las mujeres. ¿Cuál era el porcentaje de personas fumadoras entre la población adulta de este país? Bueno, aquí se está estudiando una población de personas adultas en la que se analizan dos variables. Una es el sexo, si son hombres o son mujeres, y la otra variable es si son fumadores o no fumadores. Así que es el típico problema que se puede hacer por un árbol, donde se elige al azar una persona y puede ser hombre o mujer. ¿Con qué probabilidad? Bueno, pues me decía que en ambos casos era del 50% la proporción. Entonces esto sería un medio, 0,5, y esto sería otro 0,5. Bien, ahora vamos a estudiar la siguiente variable, que es que fumen o no fumen. Entonces, hombres, fumadores y no fumadores, utilizo la notación del complementario del superíndice C para indicar el suceso contrario. Y entonces tenemos que F es que fumen y esto sería que no fumen. Si es hombres, me dice que el porcentaje de fumadores entre los hombres era del 60%, por lo tanto aquí, en esta rama, vendrá 0,6. 60% o 0,6. Mientras que dice que únicamente fumaba la décima parte de las mujeres. La décima parte de las mujeres es 0,1. Es 1 entre 10, 0,1. Podemos completar aquí a 0,4 y aquí a 0,9 para tener el árbol completo. Una vez que tenemos el árbol completo, me dicen ¿cuál era el porcentaje de personas fumadoras entre la población adulta de ese país? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que fumen? La probabilidad de que fumen, porque me dice de entre todas las personas, de entre la población adulta, es decir, de todo el espacio muestral. Entonces es que fumen siendo hombre o que fume siendo mujer. Por lo tanto, la probabilidad de que fume es 0,5 por 0,6, que es el caso que sea hombre, más 0,5 por 0,1. 0,5 por 0,6 más 0,5
Aquí hay un error porque multipliqué por 0,3, no lo sé, me he equivocado. Aquí en realidad no es 0,3, es 0,0, 0,5 por 0,6 más 0,5 por 0,1. El resultado, el que me da, ahora evidentemente está erróneo por este 0,3 que hay aquí, así que tenéis que tenerlo en cuenta, ¿eh? El resultado no es el real. Ver, supongamos que estuviese bien el 0,33 porque esta probabilidad igual la tengo que utilizar en los siguientes apartados. Ahora me dice, entre las personas fumadoras, ¿cuál era el porcentaje de mujeres? Bueno, aquí me pide el porcentaje, evidentemente en el apartado 1 me pide el porcentaje. Si me pide el porcentaje, según este valor, sería el 33%. El 33%, aunque repito, no es correcto el resultado porque aquí me he equivocado y no es 0,3 por 0,1, sino que es 0,5 por 0,1. Apartado 2. Entre las personas fumadoras, es decir, ahora sabemos que vamos a trabajar con los fumadores, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? Esta es una probabilidad condicionada. Me están pidiendo la probabilidad de que sea mujer condicionado a que sea fumador. Probabilidad mujer condicionada a fumador. Entonces, esto es la probabilidad de mujer y fumador partido por la probabilidad de fumador. Aquí probablemente vuelvo a cometer el error porque ya lo arrastro de atrás. Y tenerlo en cuenta, ¿eh? Probabilidad de mujer y fumador sería 0,5 por 0,1. Esto es correcto, 0,5 por 0,1. Mientras que la probabilidad de fumador lo tengo obtenido en el apartado anterior, que es 0,33. Evidentemente cojo el resultado anterior. Y esto me va a dar lo que me dé, que multiplicado por 100 es el 15,15%. Eso sería el porcentaje que a mí me da aquí. Y el apartado 3 me dice, el abuelo Joaquín decía que una persona era como Dios manda, sí, o bien era hombre y fumaba, o bien era mujer y no fumaba. ¿Qué porcentaje de personas adultas era como Dios manda? Según el abuelo Joaquín. Bueno, aquí tengo que calcular la probabilidad de que sea hombre y fume, o que sea mujer y no fume. Probabilidad de H, hombre y fume, H y F, o unión, mujer y no fume, Esta probabilidad es la probabilidad de H y F más la probabilidad de M y contrario de F, ¿no? Es la suma de las probabilidades, porque son sucesos incompatibles, entonces es la suma. La probabilidad de sea hombre y fume sería el 0,5 por 0,6. Y la probabilidad de que sea mujer y no fume es 0,5 por 0,9. Así que esto sería 0,5 por 0,6 más 0,5 por 0,9, igual a 0,75, porcentaje 75%. En el apartado C, el último, este es correcto, este da bien, porque aquí no he utilizado mal, es decir, aquí no me he equivocado en los productos. Este tiene ese pequeño fallo aquí, que aquí es un 0,5 y este error, este 0,33, se arrastra en este denominador. Pero bueno, habéis entendido claramente cómo se soluciona el problema, así que sigo adelante con el último ejercicio el penúltimo, perdón, este es el penúltimo. Me dice que los ingresos mensuales por ventas en un establecimiento siguen una distribución normal con una desviación típica de 900 euros. Entonces tengo una variable X aleatoria que son los ingresos mensuales por ventas. Es una normal, media en principio no la conozco, la media de la población no la conozco, y sí la desviación típica que son 900 euros. Me dice, con los datos de los últimos 9 meses han calculado como intervalo de confianza para la media mensual de ingresos el intervalo comprendido entre 4.663 y 5.839. Entonces, para un tamaño muestral n igual a 9, el intervalo de confianza, bueno, me han dado un intervalo de confianza cuyos extremos son 4.663 y 5.839. Tengo este intervalo. Bueno, a partir de ahí, ¿qué me pide? ¿Cuál fue el promedio de los ingresos en esos 9 meses? El promedio de los ingresos en esos 9 meses siempre va a ser el centro del intervalo. Así que el centro del intervalo va a ser la suma partido por 2, que es el centro del segmento de extremos 4.663 y 5.839. La suma dividido por 2, haciendo esta operación, me da 5.251 euros. Ese es el valor promedio de los ingresos en esos 9 meses. Ya tengo el apartado A. Vamos con el apartado B. ¿Con qué nivel de confianza se ha obtenido este intervalo? Bueno, para ver el nivel de confianza con el que se ha obtenido el intervalo necesito saber cuál es el valor característico Z alfa medios que me aparece en la fórmula del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer esa expresión, el Z alfa medios me aparece en la expresión del radio del intervalo. Era Z alfa medios por la desviación típica partido por la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, eso coincide con el radio.
Aquí tengo la expresión z alfa medios por la desviación típica, que es 900, partido por la raíz cuadrada de 9, que es la muestra. Esto tiene, repito, que ser el radio del intervalo. Ahora, ¿cómo calculo el radio del intervalo? Bueno, pues es muy fácil. El radio del intervalo es la amplitud del intervalo partido por 2. Y la amplitud del intervalo es la resta, es decir, la diferencia de 5.839 menos 4.663 partido por 2. Hago esa diferencia y eso me da 588, ese es el radio, eso tiene que ser igual a esta expresión. De aquí despejo z alfa medios. 900 por z alfa medios es igual, el raíz de 9 es 3, el 3 multiplicando a 588, me queda 1764, despejo z alfa medios es 1764 entre 900, que es 1,96. Si z alfa medios es 1,96, ahora sabemos que la probabilidad de que z sea menor que z alfa medios es 1 menos alfa medios. Y entonces voy a ver quién es ese 1 menos alfa medios. Entonces vamos aquí y busco la probabilidad de que z sea menor que 1,96. La probabilidad de que z sea menor que 1,96 es aquí el 1,9 en la columna 6, es 0,9750. Es decir, que 1 menos alfa medios, que es la probabilidad, es 0,9750. 0,9750 es 1 menos alfa medios. De aquí despejo alfa medios y de este alfa medios despejo alfa. Y por último 1 menos alfa, que es lo que me va a dar el nivel de confianza. El nivel de confianza era 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,95. Así que el nivel de confianza con el que se ha obtenido ese intervalo es del 95%. Y el apartado C me dice: si con el mismo nivel de confianza el intervalo hubiera sido el comprendido entre 4.957 y 5.545, ¿cuántos meses habrían formado la muestra? Bueno, ahora me piden n, ¿no? Y ahora el radio, que también coincide con esto, me dice que va a ser 5.545 menos 4.957 partido por 2. Ahora la diferencia es entre estos extremos, partido por 2. Esto me da 2,94. Así que hago como es con el mismo nivel de confianza, el z alfa medios lo conozco porque es 1,96. Ya lo tenía calculado, lo tenía en del apartado anterior. Así que de aquí despejo el raíz de n pasa multiplicando al 294, el 900 por 1,96 es 1764, raíz de n es 1764 entre 294, me da 6 exactamente, y n elevo al cuadrado para cancelar la raíz, n es igual a 36. Ese sería el tamaño, los meses que necesitaría para tomar como muestra para que el nivel de confianza al 95% me diese este intervalo con estos extremos. Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio y último. Un estudio de la OCDE en 2009 estableció que la estatura media de los adultos varones en España era de 174 centímetros con una desviación típica de 8 centímetros. Bien, tenemos una variable X con una media de 174 y desviación típica 8, medido en centímetros. ¿Cuál era la probabilidad de que un hombre adulto español midiera más de 190 centímetros? Bueno, probabilidad de X mayor que 190. Probabilidad de X mayor que 190, vamos a tipificar el 190. Pasamos a Z mayor que el 190 menos 174 entre 8. Este cociente me da 2 y la probabilidad de Z mayor que 2 es 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 2. Los valores de probabilidad de Z menor o igual es lo que vienen en la tabla de la distribución normal, y entonces vamos al caso Z igual a 2. Y en el caso z igual a 2, a ver, no me funciona la normal, bueno, no me funciona aquí, pero vais a la tabla y para el caso z igual a 2 os va a dar 0,9772, así que va a ser 1 menos 0,9772. Hacéis esta diferencia y da 0,0228. Bueno, pues ya tengo resuelto el apartado, el primer apartado. Me dice, ¿cuál era la probabilidad de que un hombre midiera más de 190? Responde utilizando la tabla de la distribución normal que se incluye al final. Bueno, pues nada, vais a la tabla y efectivamente me da esto. Luego me dice otro apartado que me dice, entre los hombres holandeses que eran los más altos según aquel estudio, la probabilidad de medir más de 190, suponiendo también una desviación típica de 8 centímetros y una distribución normal, era 0,15866. ¿Cuál era la estatura media de los hombres holandeses? Ahora me pide el valor de la NU para los holandeses, sabiendo que la probabilidad de que X sea mayor que 190
es 0,1586. Es decir, ahora me dan el valor de la probabilidad. Le llamo i, por ejemplo, a la variable para cambiarla de aquí, y llamo i, y es la probabilidad de i mayor que 190 es 0,158666. Pues entonces hacemos lo mismo para i y para 190, vamos a tipificar. Lo que pasa es que la tipificación de 190 ahora no la puedo hacer sobre 174, porque ahora es una media desconocida que es la que tengo que averiguar. Me queda z, paso de aquí, queda z mayor que 190 menos esa media que tengo que averiguar, que es en el caso de la media en Holanda, partido por 8, porque la desviación típica, sin embargo, se mantiene. Me dice que es 8 también. Y esto es 0,1586,6. Pasamos del z, del mayor al menor, y que sería 1 menos probabilidad de z menor o igual que 190 menos u partido por 8. Esto es el suceso contrario, igual a 0,1586,6. Despejamos la probabilidad de z, este u pasa restando a esto, y entonces me queda que la probabilidad de z menor que 190 u partido por 8 es 0,84134. Pues ahora tendríamos que ir a la tabla y en búsqueda inversa mirar para qué valor de z me va a dar probabilidad acumulada 0,84134, y el que más se aproxima a ese va a ser, lo he visto ya, va a ser el 1, porque la probabilidad de z menor que 1 me va a dar 0,8413, ¿no? Vale, entonces 190 menos la media partido por 8 es igual a 1. De aquí el 8 pasa multiplicando al 1, queda que 190 menos nu es igual a 8, de donde nu es igual a 190 menos 8. Nu es igual a 181 centímetros. Esto sería la media de la estatura de los adultos holandeses, 181 centímetros. Bueno, y con esto se acaba el ejercicio completo. Espero os haya servido de ayuda. Perdonad los errores que se han deslizado y recordar que vuestro profesor siempre es el que tiene la última palabra. Os espero en el próximo vídeo, amigos. Hasta pronto.